Buenas tardes, bienvenidas. Ya hay 11 personas porque, bueno, 9, 10. Señor, tiene creo que tiene dos dispositivos, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidas. Vamos a dar inicio a la sesión número 5. Y alguien que nos pueda dirigir una oración, por favor. Sí, sin miedo, para empezar ya con ánimo. Nadie. Vamos a ver. Y señor Sugei, por favor, diríjanos una oración. Está bien, hija. Dios les bendiga, compañeros, Dios les bendiga. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarde. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida que nos regala, por la oportunidad que nos da de estudiar en este curso. Bendice al licenciado, a mis compañeras, sus familias, y ayúdanos a seguir adelante en este curso. Danos sabiduría para poder comprender, para poder aprender. Bendícenos de una manera muy especial. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con los anuncios. El primero es que les voy a compartir la guía de hoy para explicarles cómo es que la vamos a desarrollar. También les voy a compartir la guía de la sesión 6. De una vez vamos a hablar de ella, porque recuerde usted que en la sesión 6 tenemos nuestro segundo parcial. Entonces es importante que vayamos considerando el tiempo para su aplicación. Bueno, sí se mira, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Al terminar de explicar las dos guías, les comparto el link de asistencia. No se me preocupen por eso. Bueno, entonces, en esta sesión vamos a hablar acerca de las teorías constructivistas, que son 4 teorías. Vamos a hablar, perdón, los tipos de constructivismo, que son 4 tipos. Y vamos a hablar sobre el enfoque constructivista en educación, qué papel debemos tener los docentes en relación al constructivismo aplicado a nuestro campo laboral, que es la educación. La actividad número 1 está para desarrollarse en equipos. Si usted se ha dado cuenta, estas guías vienen, las he estado estructurando una actividad en equipo, una individual, una en equipo, una individual. Y pues bueno, la actividad número 1 es en equipos. Esta actividad consiste en que van a darle lectura a las páginas 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del módulo. Estamos hablando de más o menos unas 7 páginas. Luego de que ustedes hayan leído esas páginas, hayan tomado nota de lo que les pareció más importante, van a analizar esta imagen y van a contrastar lo que leyeron con sus conjeturas, con sus conclusiones relacionadas a esa imagen. Y cuando ya tengan eso, van a pensar, bueno, y según mi trabajo, según lo que yo he hecho hasta hoy, bueno, hasta el año pasado, ya no hemos empezado este año, ya dentro de pocos días. Entonces, según lo que yo he hecho, según mi trabajo, ¿cómo empato mi análisis de la imagen con mi labor docente, con lo que el módulo plantea en relación a los tipos de constructivismo? Entonces, escribo, para mí, lo que yo entendí, que es el constructivismo radical. ¿Qué es el constructivismo radical? Pero sin olvidarme de mi forma de percibir lo que está en la imagen. Ah, pero es que como somos un equipo, entonces María esto, Juanita esto, Jacinta esto y Estela esto. No, todas tienen que leer, todas. Todas tienen que compartir. Yo entendí de constructivismo radical esto. Ah, yo entendí esto, yo entendí esto, yo entendí esto. Bueno, y de la imagen que entendimos, yo entendí esto. Bueno, entonces llegamos a una conclusión y ya la anotamos en este apartado.
pero es la conclusión de todo el equipo, no lo que le asignamos a una persona nada más. Así terminamos más rápido. No, pero así no tiene sentido si lo que yo busco es que haya diálogo, es que se pongan a platicar, no de qué pasó ayer, ¿verdad? No, no, que se pongan a platicar qué entendió usted de lo que yo y lo que la imagen le está proyectando. Y aquí iría un comentario general del equipo, pero usted ya tiene el suyo, ya usted también propone. Pero imagínense, si estamos en un equipo, ustedes están dándome su punto de vista, yo no entendí nada, ustedes, pero sí voy a querer que me den copia de eso para incluir a mi guía. Entonces, todos tenemos que aportar algo, por favor. Es que yo voy a hacerlo, yo voy a teclearlo. No, teclearlo, teclearlo cualquiera lo hace, pero proponer ideas es lo más difícil. ¿Por qué vivimos en un país tan olvidado? ¿Por qué el pueblo es tan olvidado? Porque nuestras autoridades de gobierno no pueden proponer ideas. Ellos solo siguen órdenes. No, pues el presidente, olvídese, el presidente es el máximo gobernante. No, en este país el máximo gobernante se llama cacique. Y no puede proponer nada el presidente. Pero si tuviésemos autoridades que propusieran, sería algo muy distinto. Bueno, entonces, empecemos nosotros. Queremos cambiar el sistema educativo, queremos mejores resultados. Se habla de atraso educativo porque muchos maestros en época de pandemia se dedicaron a vivir de vacaciones completamente. Creyeron que llevar un par de hojitas de trabajo es ser suficiente para ganarse su salario mensual. Nah, yo no aprendí nada ni de Zoom, ni de Meet, ni de quizzes, ni de nada, porque esas cosas a mí ni me sirven. En mi escuela no hay ni luz. Y los niños no tienen ni teléfono. Con un par de hojitas, y no importa si las hicieron bien, las hicieron mal, como todos tenían que ganar, a todos les di 80, 90, 80, 90 y ganaron todos. Bueno, hablo de nivel primario, porque en primario, a ley van a ganar todos con simple hecho de inscritos. ¿O no es cierto? Todos, todos ganan, todos. Porque el nivel preprimario no está para andar evaluando adquisición de conocimiento teórico, sino que a nivel de preprimaria evalúa la práctica de los hábitos, el cómo el niño se habitúa a convivir con los demás niños, el respeto, la paciencia, la solidaridad, la compasión. Cuando son niños afloran muchos estos valores. Bueno, ya en la primaria, quizá en segundo, tercero, ya empezamos a ver niños un poco más egoístas, un poco más, no sé, centrados en ellos mismos, ególatras, pero es parte de lo que de lo que vamos aprendiendo en la relación social. Decía Vygotsky en nuestra zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Lo que aprendemos de las personas con quienes convivimos. Es que, 25 malas palabras, pero mis hijos no tienen que decir ninguna. No es posible, porque ese es el contacto directo. Está aprendiendo de lo que sus papás hacen. Bueno, entonces vamos a colocar aquí una conclusión de equipo sobre qué es constructivismo radical, qué es constructivismo cognitivo, qué es constructivismo sociocultural y qué es constructivismo social. De equipo. Si el equipo considera tener el tiempo para agregar un ejemplo, perfecto. Si no les da tiempo, pues no agreguen el ejemplo. Solamente el comentario de equipo, la conclusión general. ¿Preguntas en relación a la primera actividad? Bienvenida, señor Luz. Por el momento no, licenciado. Si tenemos dudas, le preguntamos. Gracias. La segunda, bueno, esta primera actividad tiene un valor de 6 puntos. Miren ustedes, por leer, por mirar una imagen y por platicar, 6 puntos. Más fácil no puede ser la vida, de verdad. Pero la segunda actividad tiene un valor de 5 puntos. Esta guía está valorada en 11 puntos. Esta segunda actividad consiste en que en la sesión 1 les dije que había que leer un librito que estaba en la sesión 5, que estuvieran revisando el Classroom. No sé si lo hicieron, no sé si lo hicieron, si no lo hicieron, si se les olvidó, si saber.
El asunto es que hoy tienen que leer ese libro, tiene 63 páginas el archivo como tal. Ahora, el libro en sí va a tener más de 100 páginas pequeñitas, pero casi todos son imágenes, trae muy poca letra. Es un libro que ustedes ya conocen, ya leyeron, que se llama Una maestra macanuda. Ese libro ya lo leyeron, no me pueden decir que no. Entonces, luego de que lo hayan leído, van a responder un PowerPoint que está alojado en el Classroom también, en la sesión 5, con 5 preguntas, 5 preguntas, 5 actividades del libro. Si usted leyó, bueno, las preguntas son lógico-profesionales, no son preguntas concretas del libro. ¿Cómo se llamaba el personaje principal? Eso no está planteado así. Simplemente son preguntas más lógicas. ¿Por qué, señor Norma, se considera una maestra macanuda? Por ejemplo, una pregunta. Entonces ella va a redactar por qué se considera una maestra macanuda. ¿Por qué? Y así sucesivamente. 5 preguntas. Luego de que usted haya contestado esas 5 preguntas, bueno, le va a tomar pantallazos a cada pregunta. Actividad 1, pregunta 1 o placa 1 del PowerPoint, un pantallazo y lo pega acá. De la 2, de la 3, de la 4 y de la 5. Aquí tienen que aparecer los 5 pantallazos como evidencia de que usted respondió su comprobación lectora. Y se lleva 11 puntotes. 11 puntotes, más fácil, como dije, no puede ser. Preguntas en relación a esta guía, a este instructivo número 5. No hay. Bueno, el instructivo hace el recordatorio de que la segunda evaluación parcial corresponde a la sesión 6. Y, pues bueno, les voy a compartir el instructivo de la sesión 6. Este instructivo de la sesión 6 no lo operé yo, no lo creé yo. Lo creó una maestra inductora del curso, que me pareció muy buena la idea. Solo la adapté, eso sí, no lo dejé tal cual ella lo dio, pero hice mis adaptaciones. Y acá dejé el nombre de ella porque respeto su autoría. Esto lo hizo ella. La idea fue de ella. No sé si ella se la copió a otra persona, pero el punto está en que la idea fue de ella. Entonces, por eso es que aparece el nombre de la maestra aquí. Y entonces, hice mi propia adaptación. Esta adaptación mía consiste en lo siguiente. En el transcurso de esta semana, usted va a observar una película alojada en este link. La película se titula Una vida dedicada a los niños. Miren la tarea que les estoy dejando. Ver una película. Es como que les dijeran a sus esposos, su tarea es ver un partido de fútbol. Imagínense. No creo que se pongan a alegar por eso, ¿verdad? Entonces no creo que usted diga, no, yo no quiero ver una película. ¿A quién no le gusta ver películas? En algún momento de nuestro estresado día necesitamos pues divagar un poco nuestra mente y ver una película es una muy buena opción. Y este tipo de películas mejor todavía. Entonces, van a ver la película. Si ustedes lo consideran, pueden hacer una subreunión de Google Meet, si viven en distintos municipios, proyectar la película a alguien y mirarla como equipo, ver la película. Ahora, vamos a respetar los mismos equipos que han estado trabajando. Es que como yo miro que aquí hay 3 listados diferentes, voy a explicar. Luego de que hayan visto la película, las profesoras Claudia Álvarez, perdón, este no es de ustedes, este es de primaria, ahorita hablo de ustedes, pero es la misma historia, solo que lo que cambia son los nombres. Voy a decir, no, ella no está aquí con nosotros, a ver quién será. Bueno, ahí es que me di cuenta. Entonces, lo que van a hacer es que en equipos van a trabajar, bueno, primero van a ver la película, ¿verdad? Luego de que esa película esté ya vista y usted haya notado qué aprendizajes le dejó, porque eso es lo importante, usted tiene que anotar qué aprendizajes le ha dejado esa película.
Usted va tomando nota, o si lo recuerda sin necesidad de anotarlo, pues perfecto. A ver si ahora sí estoy abriendo el archivo correcto. Sí, ahora sí. Pues bueno, entonces, las profesoras Dilian Alarcón, Luz Arriaza, Ilse Ayala y Mayra Betancourt van a elaborar una infografía con los aprendizajes que obtuvieron de la película. Esa infografía la tienen que trabajar en el transcurso de esta semana. No tienen que cargar la Classroom, no tienen que meterla acá al instructivo todavía, no, solamente elaborarla, tenerla ahí, guardadita. Licenciado, una pregunta, disculpe. En cada uno de ¿esos son los nombres que quedan o vamos a trabajar en los equipos que hemos estado? Usted va a trabajar con su equipo. Con su equipo. Yo no sé quiénes están en su equipo. ¿Quiénes están en su equipo? Señor Norma, señor Lendy y señor Sandy. Señor Norma, señor Wendy, señor Sandy seguirán siendo, juntamente con señor William, un equipo. Solo escribimos ahí los nombres. No, porque la infografía es suya, es solo de usted. Ah, ok. Licenciado, perdone, no entendí. Yo ya sé que tenemos establecido una sala, la sala 1, la 2 y la 3, pero en su instructivo dice que la infografía la trabajará Alarcón Ruiz, Arriaza Sanabria, Ayala Reyes y Betancourt. Cada una va a ser infografía. Es que es individual. Eso es individual. O sea, William hace su infografía de lo que aprendió de la película. El señor Luz de lo que aprendió hace su propia infografía. Cada quien por separado. Pero no es necesario que veamos la película juntas, ¿verdad? No, usted lo puede hacer con su equipo de trabajo. Ok, gracias. Bueno, entonces van a ver si gustan la película en su equipo, con su sala, ¿verdad? De trabajo. Pero de manera individual, cada una de las personas que tengo detalladas aquí va a elaborar una infografía. Una infografía. Luego, el siguiente bloque es profesora Lady, señor Sujei, señor Sandy y señor Lorena. Ellos van a hacer una línea de tiempo, cada uno. Es porque dicen a distintas salas, muy probablemente, pero van a hacer una línea de tiempo. No importa qué sala pertenezca, usted va a trabajar su línea de tiempo personal con los conocimientos que usted adquirió al ver la película. Los conocimientos que adquiera señor Glady no van a ser los mismos que señor Sukei, ni los mismos que señor Sandy, ni los mismos que señor Lorena. Cada quien percibe las cosas de diferente manera. Entonces, esas líneas de tiempo no pueden ser iguales. Nos reunimos para hacer un equipo. No se puede, porque ustedes no son un equipo. Ustedes están aparte, cada quien con su propia línea de tiempo. Luego, el resto de compañeras, señor Miriam, señor Glendy, señor Norma y señor Cindy, van a hacer una historieta con los aprendizajes obtenidos en la película. ¿Qué aprendí de la película? Me invento una historieta que refleje lo que aprendí. Bueno, cuando ya tengamos, por ejemplo, a mí me tocó hacer una infografía, entonces reviso estas preguntas. ¿Cuáles son sus principios o pilares o cuáles son los principios o pilares de la pedagogía planteada por Montessori? Y estas preguntas, ¿para qué me sirven a mí? Interesante. El sábado se van a reunir con su sala, con su equipo. Señor Norma con su historieta, y señor Dilian con su fotografía, y no recuerdo quién más está en señor Sandy con su línea de tiempo. Con su línea de tiempo, digamos. ¿Quién más está con ustedes? Señor Glendy, pero nos quedamos las dos sin historieta. Entonces, señor Glendy, señor Norma con su historieta, señor Sandy con su línea de tiempo, y señor Dilian con su infografía. Miren que tenemos 3 organizadores en una sola sala. Bueno, entonces empieza el diálogo. ¿Cuáles fueron los principios o los pilares de la pedagogía de Montessori? ¿Cuáles son? Porque dice, ayúdale a hacerlo por sí mismo.
o ayúdeles a hacerlo por sí mismos. ¿Por qué lo dice? Y el equipo empieza a platicar. Ya tengo mi infografía, ¿verdad? Ya tengo mi historieta, ya tengo mi línea de tiempo. Ahora platico, converso, respondo las preguntas en equipo. Luego la pregunta 2. ¿Cómo y dónde surge este método educativo? Lo platicamos. Y así sucesivamente hasta abarcar las 5 preguntas en equipo. Esto es para el sábado. Las preguntas son para el sábado, pero la infografía y ver la película es para la semana. Luego, este día, cuando ya hemos respondido, entonces abrimos solamente un instructivo. No todos los instructivos, solo uno del equipo. Uno. Coloco los nombres de los integrantes de mi equipo. Si somos 3, los 3 nombres. Somos 4, los 4 nombres. Coloco los nombres. Pego, alguien tendrá que pegar las dos, o la infografía de diseño Dilian, la línea de tiempo de diseño, ¿quién era? Perdón, se me fue. Sandy, y las 2 historietas de diseño Wendy. Sí, no, así es, ¿verdad? No estoy equivocado. Así es. Ya están pegados ahí los archivos, la evidencia de que cada quien hizo su parte individual a tiempo. Luego, coloco las preguntas con las respuestas que el grupo dio, que el equipo dio. Cuando he terminado eso, pues esta misma persona que está haciendo todo el compendio, archiva la guía en PDF y la carga a Classroom como una actividad en equipo, pero que nació de algo que se hizo de manera individual. No sé si se comprendió cómo va a ser la actividad parcial o quedaron muchas dudas. O sea que todas las actividades son de las películas, viendo solo la película. Sí, todo está relacionado con la película nada más. Todo. Y prácticamente tenemos que hacer individual todo el trabajo. Una parte sí y una parte. Solo los recursos. Ajá, sí, porque sí, lo único que vamos a ver en equipo es individual, ver la película. De ahí, aparte, también tenemos que hacer unas infografías, o todas tenemos que hacer infografía. No. Aquí Las están. preguntas, señor Miriam, las preguntas las contestamos todos en equipo. Ajá. Por ejemplo, de su grupo, yo creo que a Mayra le toca la infografía. La línea de tiempo creo que le toca al señor Lady y a usted y al señor Cindy les toca la historieta. Y entonces ustedes pasan la historieta, la línea de tiempo, la infografía a la persona que se va a encargar de subirla. Entre todas responden las preguntas, la cargan, o sea, la pasan a PDF, la cargan y solo la va a cargar una persona. ¿Es así? Sí. Entendí. Muchas gracias, Sí. señor. Señor Miriam hace una historieta suya y señor Cindy hace otra de ella. No, es que nos vamos a unir y vamos a hacer las dos juntas una historieta porque eso nos tocó. No, cada quien hace su propia historieta. Cada quien, por favor. Entonces, esta actividad parcial tiene un momento individual, un momento muy mío, en el que veo la película, hago mi recurso didáctico, mi organizador gráfico, con lo que aprendí de la película, y el sábado voy a platicar con mis compañeras de sala, a platicar con ellas, porque como ya vi la película, puedo opinar cuáles son los principios o los pilares de la pedagogía Montessori. Como ya vi la película, puedo dar respuestas. Si no vi la película, entonces ahí sí ya para qué. Una pregunta, licenciado. ¿Vale? Todo lo vamos a subir hasta el sábado, ¿verdad? Todo hasta sábado, todo hasta ese día. Gracias. Entonces, la pregunta, ¿qué pasa si la profesora Pepita, no sé, a ver, un apellido que no haya con ustedes, Torres, la profesora Pepita Torres no vio la película, no hizo la infografía que le tocaba y quiere participar del conversatorio? Puede participar del conversatorio, pero no debe ir su nombre en el instructivo. Es injusto, porque ella estuvo el sábado, estuvo participando, estuvo dando ideas y hasta ella se comprometió a teclear, sí, pero no hizo su parte individual. Y sin esa parte individual, no hay parte en equipo. Entonces, eso sí, bien clarito. La señora Pepita Torres no hizo su parte individual, tuvo
desde hoy prácticamente hasta el viernes para hacerla, no la hizo por razones que no tenemos idea, pues el sábado va a poder participar del conversatorio porque la idea es que también aprenda. Pero su nombre no irá en el instructivo y automáticamente perdió su nota del parcial. Pero es injusto, porque ella estuvo participando, ella dio respuestas. Hágale cuenta a usted que su actividad individual es la llave que abre el cofrecito que le da a usted esa joya de poder presentar su parcial número 2. Sin mi actividad individual, no sirve de nada que esté aquí bla, bla, bla y bla, bla, bla. No sirve de nada. Tengo que ver la película, tengo que hacer mi organizador y luego ya tengo todo el derecho de entrar al diálogo el sábado. Y entrar a decir, no, señor, está equivocada. Los principios de la pedagogía Montessori son estos. Yo lo vi en la película en tal minuto. Así. Habla con propiedad, porque vio la película, porque hizo su infografía, porque hizo su línea de tiempo, porque hizo su historieta. Aquí claro que esta actividad no es para que terminen peleando tampoco, pero que seamos honestos. Yo no hice mi actividad, no merezco mi nota de parcial. O sea, yo mismo lo reconozco, pero no hagamos eso de que no hice actividad, no vi la película y a fuerza quiero que me anoten, porque me tienen que anotar. Si no, voy a hablar con la coordinadora de sede para que les dé su buena gritada. Se les estaba diciendo la acción con tiempo. No se la estoy mandando en un audio el viernes en la noche, ¿verdad? Estoy haciéndolo 8 días antes, a manera de que puedan ustedes organizar su tiempo en el momento que tengan para ver una película que dura más o menos como 1 hora y media. Más o menos. La pueden ver en familia si quieren. Eso ya queda a criterio de ustedes. Pero esta es la actividad parcial número 2, que la idea original era muy diferente a la que yo les traje. Pero respeto la ideología que hizo la inductora. ¿Preguntas entonces? ¿No hay preguntas? ¿No? No hay. Bueno, necesito que por favor tengan lápiz o lapicero a mano, un cuaderno o una hoja. Cuando todas me digan, ya lo tengo, empezamos con otra actividad. Ya hay 2 personas, las demás. Deje por ahí un rato el vaso con fresco, el plato, o lo que esté haciendo y agarre su lapicerito, su lápiz, y no dice señor Miriam, y su hojita, y ya. Señor Dylan, para ese catarro puede tomar Ex-Flu, valga la publicidad. No me pagan nada por la publicidad, pero han sido muy buenas. Ex-Flu no son muy caras y son muy efectivas. Gracias, licenciado. ¿Bien? Bueno, entonces yo creo que ya están, ¿verdad? Porque señor Lady, señor Ilcia, señor Lorena, señor Lady ya está lista. Señor Luz también hasta nos está chilereando las hojas ahí enfrente. También señor Ilcia. Bueno, ¿qué van a hacer? Primero dibujen una pirámide de 5 escalones, una pirámide de 5 partes. Eso es lo primero que van a hacer. Dibujen su pirámide. ¿Y eso para qué? No vamos a hablar de la historia de Egipto, ni de los mayas tampoco. Es una actividad de introspección, una actividad de autoevaluación. Pirámide, ¿con qué dijo, licenciado? Disculpe. Yo creo que ya. Si usted quiere, después pinta esa pirámide. Ahora, va a sonar mero feo lo que les voy a decir, pero tengo que decirlo así. Voy a dictarles 3 preguntas y 2 enunciados. Usted las escribe y las responde. Luego de que haya escrito las preguntas y los 2 enunciados y las haya respondido, va a clasificarlas para usted en esa pirámide. ¿Qué pregunta o qué enunciado corresponde al número 5, que es la base? ¿Qué pregunta o qué enunciado pertenece o corresponde al 4, al 3, al 2 y al 1, que es la cúspide, la punta de la pirámide? Usted va a clasificarlas. Voy a
a proyectarles la pirámide, la que les compartí. O sea que, Licenciado, disculpe, buena tarde. No me deja llenar el formulario, disculpe. voy a de revisarlo. asistencia. Voy a revisarlo. En un ratito le voy a dar refrescar el formulario y me dice si ya puede. Bueno, Entonces, usted va a darle respuesta a 3 preguntas y 2 enunciados. Cuando esto haya ocurrido, usted va a decir, para mí la pregunta 1 se ubica aquí, en la base de esta pirámide que soy yo. Esta pirámide tiene el nombre de usted. Entonces, usted va a clasificarlas. No sé si ahora sí me dio a entender qué vamos a hacer con esa pirámide que dibujamos. Las escribimos aparte, ¿verdad? Y ahí las clasificamos. De ahí las clasificamos. De acuerdo. Bueno, entonces voy con la primera pregunta. O sea que las preguntas no las escribimos en la pirámide. No. Las escriben en abajo de la pirámide, abajo, ahí mismo en la hoja. El asunto es que las tengan cerca para poder responderlas. Bueno, pues, primera pregunta. Bueno, el primer enunciado. Vamos a empezar con un enunciado. Para que no digan que fea las preguntas. Primer enunciado. Escriba un ejemplo de un aprendizaje vivido que considere significativo. Licenciado, perdone, ¿puede volver a repetir? Es que casualmente iba pasando un tuk-tuk y no escuché. Escriba un ejemplo de un aprendizaje vivido que considere significativo. Un aprendizaje suyo que considere como significativo. Qué difícil está esa primera pregunta. Perdón, primer enunciado. Ahora sí. Voy con la pregunta 1. El anterior fue enunciado. Esta es pregunta. ¿Puedo editarla ya la pregunta? ¿A cuál de todos los maestros que fueron parte de su formación educativa, a cuál de todos los maestros, no dice a cuáles, dice a cuál de todos los maestros que fueron parte de su formación educativa, considera el mejor o la mejor y por qué? ¿Por qué? Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Lick, muy amable. Perdón que estaba hablando, presentando a la licenciada, porque hoy iniciamos cursos en profesorado. El anterior fue intensivo. Entonces las quiero molestar por si van a poner su camarita, por favor. Señor Virginia, bueno, Virginia y Dilian es la misma cosa. Señor Glendis, señor Mayra. Señor Sandy y señor Cindy. A ver, como ya comieron, felices y contentas, y si no han comido van a traer algo que comer, porque con hambre no entra ni sale el conocimiento. Y digamos quesito, por favor. Con hambre no. Todo puede pasar, como dijeran los de la DIGEVI. A mí primero me enseñaron a comer, le decían a uno. Después cualquier otra cosa. Cuando uno les pedía algo y entonces había que esperarse hasta que regresaran del almuerzo. Muchísimas gracias, Lick, muy amable. Yo voy a, como ha cambiado un poquito las cuestiones, voy a socializar lo que usted me comentó.
No creo que haya problema, pero vamos a preguntar por cualquier cosa hoy. Muy bien. Y yo más tardar el día martes, tal vez tarde noche, le doy una llamadita y ya le comento. Va, muy bien, gracias. Vaya. Pues de clase, pues así Es que estamos en un momento de preguntas y respuestas. Ah, La bueno, pregunta- entonces al regreso al ratito. Muy bien. Tengo que ir a cuidar a mis pupilos ahí de profesorado. Muchas gracias. Entonces, la pregunta era a todos los maestros que fueron parte de su formación educativa, ¿considera el mejor o puede ser la mejor? ¿Y por qué? La siguiente pregunta es muy similar. Dice que a cuál de todos los maestros que fueron parte de su formación educativa considera el peor o la peor y por qué razón. Me dicen cuando ya. Solo pueden elegir a uno como mejor y a uno como peor. No pueden elegir un montón. Solo uno. No vayan a llenarme 3 hojas. Ahí. Bueno. Otro enunciado. Escriba algo o comente algo que usted haya aprendido en la escuela y que hasta hoy no se le olvide. Algún aprendizaje que usted haya obtenido en la escuela y hasta hoy lo mantenga. No me diga el recreo, porque no ese es el asunto. O a pegarle a los niños. No, tampoco. Disculpe, ¿le puede repetir esto último? Es que no escuché, perdón. Escriba o comente algo que usted haya aprendido en la escuela y hasta hoy no lo olvide. ¿Qué aprendió usted? Que no ha olvidado. Pero ¿qué aprendió en su escuela? No en el básico ni en el diversificado. Escuela. Y por último, dije que eran 5 en total, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la imagen de la guía número 5 con usted? ¿Sí recuerda la imagen de la guía 5, verdad? ¿O no la recuerda? La voy a enviar al grupo para Es la imagen de la cabeza con el cerebro donde hay un montón de un montón. palabras. Que digo. Sí, se las estoy compartiendo al grupo. Licenciada, disculpe, ¿qué dijo ahorita? En la última pregunta. Señor Cindy, ¿a eso se refiere? Sí, licenciada. ¿Qué relación tiene la imagen que les acabo de mandar al grupo con usted? ¿Cómo relacionamos con esa imagen? Bueno, van a tener 13 minutos para darle respuesta a sus enunciados o preguntas y clasificarlos. Para que después yo voy a pedir la participación de unas 2 o 3 personas y entramos de lleno a la parte documental, porque si no, no nos va a alcanzar la tarde de hoy. Las respuestas las ponemos en la pirámide. Y no, yo diría que no creo. Pero usted va a clasificar. Por ejemplo, si yo le dicté el primer enunciado y a usted le parece que esa es la base, entonces escribe que el enunciado primero le coloca a usted un número 5
que es la base de la pirámide. Y así usted va dándoles números que identifiquen a la pregunta con el espacio de la pirámide. Licenciado, una pregunta, disculpe. Hoy sí me va a disculpar, licenciado, pero yo no le entendí nada a lo último que dijo. Ay, hoy sí estoy, de una vez, licenciado Chávez nos dejó, a mí me dejó cerrar de una vez. Bueno, ahorita voy enseño, Dilian. Tenemos la pirámide, ¿verdad? Esta. ¿Sí se mira la pirámide? Sí. Tengo mi pirámide. Yo leí 5, en total eran 5, entre preguntas y enunciados. Por ejemplo, si yo digo, de todos mis maestros, el mejor fue Pepito. ¿Por qué razón? Porque Pepito me dedicó tiempo, me costaba hablar y él me enseñó a hablar, o qué sé yo. Entonces, para mí, esa pregunta es la más importante de todas. Y a esa pregunta le coloco un número 5, que yo sé que representa la base de mi pirámide, de la persona que hoy soy. La pirámide soy yo. Bueno, luego digo que a mí me marcó mucho el peor maestro que tuve, que fue Mickey Mouse. Bueno, Mickey Mouse es mi peor maestro, porque me ponía apodos, porque tenía consentido y a mí me pegaba, me trataba de tonto. O sea, lo que él hizo conmigo también me marcó. Entonces, eso para mí se ubica en el numeral 4, casi cerca de la base. Y ¿cómo relaciono la imagen con mi persona? Bueno, pues que soy una persona dispuesta a aprender. Ese cerebro que vemos ahí con un montón de letritas y números, esos son los conocimientos que estoy adquiriendo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esa pregunta es el número 3. El número 2 está constituido por lo que aprendí en la escuela y que hasta hoy no se me ha olvidado. Aprendí, por ejemplo, el echar toqui en un vaso con agua convierte el agua en el color del toqui, pero al echarle cloro se elimina el color porque el cloro es un decolorante. Entonces eso para mí es el numeral 2, porque lo aprendí y no se me olvidó. Y por último, en la mera puntita, tengo un ejemplo de un aprendizaje que para mí es significativo. Algo que yo aprendí en mi niñez, en mi propia vida, que pues, fue significativo. Si hablamos seriamente, para mí significativo, y lo recuerdo mucho, fue cuando mi papá un día salió por la mañana al trabajo y me dijo, te voy a traer una bicicleta cuando regrese. Y de verdad yo salía, yo estaba bien pequeñito, tal vez tenía unos 5 años más o menos, pero de eso sí me recuerdo porque es significativo para mí. De un montón de cosas no me recuerdo, pero de eso sí. Y salía cada rato a la calle a buscarlo, a ver si ya venía, pero a cada rato. Ya había perdido la esperanza. Cuando más o menos a las 8 de la noche apareció con unos sus traguitos, pero ahí llevaba mi bicicleta. Eso para mí es significativo. Ese es un ejemplo que yo doy de algo que aprendí que es significativo. Que un padre, lo que un padre promete, lo tiene que cumplir porque los hijos confiamos en nuestros padres. Creemos lo que nos dicen. Si mi papá me dice que me va a disciplinar, pues de plano, ¿verdad? Me tiene que disciplinar. Porque ¿qué sucede si mi papá me dice que me va a disciplinar y después no hace nada? Yo voy a creer. Siempre me lo dice, nunca hace nada. Significativo. Eso es significativo. Para mí, esta es mi pirámide entonces. Y ya. Difícil no está, ¿o sí? Señor Miriam, ¿ahora sí se entendió? Señor Mayer. Sí, licenciado, gracias. Entonces, les voy a decir cuánto tiempo tienen. 8 minutos más. Y
ya pido la participación de 2 o 3 personas. Si gustan pueden cerrar sus Ya cámaras. ya está corriendo el tiempo, pues. Ah. yo oyéndolo. Pero igual tienen 7 minutos. Es que si no, no nos va a alcanzar tarde. El primer enunciado del ejemplo de un aprendizaje vivido significa en nuestra vida, no en la escuela, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Licenciado, perdone, no deja aún lo de la asistencia, disculpe. Espérenme, usted que no he visto eso, pero Bueno, bueno. Y vamos a ver. ¿Quién conversó hace un ratito? Señor Sandy, cuéntenos qué enunciado con su respectiva respuesta colocó o asignó usted al numeral 3, al centro de la pirámide. bueno, yo lo hice, Lick, no sé si entendí bien, relacionado a mis maestros, ¿verdad? Que yo tuve en la primaria, ¿está bien? ¿Y qué dice la pregunta? ¿A cuál de sus maestros considera el peor y por qué razón? ¿Por qué razón, verdad? En mi formación educativa. Pues yo coloqué a una maestra, no sé si tengo que decir el nombre. No. Una maestra, ¿verdad? Estaba yo en cuarto y esta maestra cada vez nos llamaba a la mesa, ¿verdad? Y nos hacía ciertas preguntas, como por ejemplo las típicas tablas, ¿verdad? Que nos costaban bastante, ¿verdad? Y entonces cuando uno le daba una respuesta equivocada, pues nos pegaba en las manos con una regla. Y eso pues yo considero para mí pues que es lo peor que me pudo haber pasado en mi infancia estudiar. Y hasta la fecha pues todavía lo recuerdo. Y gracias a Dios pues soy una maestra que no ha tenido necesidad de utilizar esas cosas feas, ¿verdad? Que marcan a los niños cuando están estudiando. Muchas gracias, Sandy. Señor Luz, cuéntenos. ¿Cómo se sabía yo? Cuéntenos, ¿cómo se sintió cuando estaba dándole respuesta a las preguntas y a los enunciados? De todas las preguntas, ¿cómo me sentí? ¿Cómo se sintió? Sí. Vino a mi mente muchos recuerdos tristes. Con la pregunta número 1, recuerdos de mi infancia, cuando yo estudié. Así me sentí. Triste, le digo. Sí, triste. Ahora le pregunto, ¿cómo quiere que se sientan sus estudiantes dentro de 20 años? Cuando la recuerden a usted. Pues con alegría, ¿verdad? Lo que pasa es que con la pregunta número 1, usted dice de un aprendizaje vivido de nuestra infancia, ¿verdad? Y ahora con las con respecto a los maestros malos casi nunca tuve. Ah, ¿no tuvo maestros malos? Así. Chica. No tuve maestros malos. Bueno, el que no me gustaba que me diera clases era el de matemática. Por el curso. Porque ponía un examen como de 2 hojas y salíamos como a las 7 de la noche de contestar el examen. Y entonces, cuando ya sabía yo que me tocaba el examen de él, hasta me daba herpes en las manos, de los nervios de solo pensar. Sí, pues sí. Pero sí, maestros así, malos, no. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y por último, señor Glendy. Señor Glendy, cuéntenos. ¿Qué pregunta, qué enunciado dejó usted en la base de su pirámide?
la número 5. Sí. O la primera. 5. A las 5 puse la experiencia de mi profesor que se portó mal conmigo. Fue una maestra. Estaba en tercer grado. La maestra fue en aquel tiempo de que nos daba folletos, ¿verdad? Para hacer unas figuras, hacer dobleces, ¿verdad? Entonces nos dijo, saquen esto, lo leen y hacen las figuras. Pero yo traté de hacer como lo mencionaba en el folleto que ella lo dio, pero no le hallaba la forma, ¿va? Entonces hice lo que pude, lo llevé como una pequeña maqueta. Pero otros compañeros, pues lo que hicieron fue compraron ya solo, ya las figuras ya formadas, ¿verdad? Entonces, sentí que no les, o sea, lo hicieron, todo lo armaron y estaba fácil porque ya estaba ya formadas las partes. Entonces, lo que yo llevé, me dijo que no servía y me enseñó el de otros compañeros, ¿verdad? Entonces, dijo que eso no servía y se lo enseñó a los demás compañeros. Sí, y a raíz de eso, pues me ha motivado, pues que a pesar del esfuerzo, aunque no me haya gustado la maestra, a no rendirme, sino que tratarlo mejor, hacerlo mejor, aunque me digan que no sirva, pues seguirlo practicando, ¿no? Hasta llegar al punto de que tenía que hacerlo, ¿verdad? Como la indicación que estaba en el folleto. muchas gracias. ¿Y cómo es esto que muchas veces los maestros no sabemos? La verdad es que no, como éramos niños, no sabemos si de manera consciente o de manera inconsciente hacían este tipo de actos de ridiculizar a alguien solo por quedar bien con otros. Pues a mí también me tocó un docente de 4º a 6º primaria que hasta me puso apodos y tenía sus consentidos, a los consentidos ni los tocaba y a los demás sí nos daba, nos pegaba con la regla, pero era parte de, como que esa era la corriente pedagógica de la época y pues si yo me venía a quejar a mi casa, aquí me volvían a pegar. Yo tuve uno, disculpe que me meta, que no me pidió mi opinión, ¿verdad? Pero tuve un maestro que sí era, ay, bien, además de malcriado, porque ¿qué es eso? Un maestro que está formando a prácticamente adolescentes y que se les salgan palabrotas y que ver cómo a los varones para demostrar que son hombres y que aguantan pegarles en el pecho o en los brazos. Eso es feo. A mí muchas veces yo me molesté y una vez le dije que era incorrecto de que le pegara a los compañeros y los compañeros aguantarse, algunos que hasta se le ponían llorosos sus ojos porque por la fuerza que les pegaba, ¿verdad? A mí me traumó solo verlo, me molestó solo verlo. Imagínense a los pobres que les pegaba ahí sus cuentazos. A mí no me gustaba ver eso sí no me gustó a mí de ese maestro. Solamente. Sí. Señor Ilcia, cuéntenos alguna experiencia suya. Aquí voy, licenciado. Pues yo de pequeña, la verdad, fui muy tímida. Ahora pues soy muy diferente. Yo le tenía miedo a la escuela, a los pizarrones, y de 1º a 3º sufrí mucho. De 4º a 6º tuve una maestra buenísima llamada Dina Vázquez de Jutiapa, dulce, tierna, con paciencia, y yo decía, yo quiero ser como ella. Y ella contemplaba a los niños y siempre, si uno no entendía, le volvía a explicar. En el básico tuve una maestra, se llamaba, digo los nombres porque no son de acá, es de Sololá. Ella es Angélica Morales, maestra de inglés, le gustaba arqueología y era mala, no mala persona, sino que era mala porque nosotros solo le dábamos un poquito de cuerda y nos empezaba a contar historias de todo el país y lo que menos hacía era darnos clases. O sea, era buena porque matábamos el tiempo, pero en realidad era mala maestra porque no nos daba clases. Y una experiencia así que yo haya aprendido algo en la escuela y que nunca se me va a olvidar, son 2 cosas. Una, que antes de P y B se escribe M. Nunca en la vida se me va a olvidar.
Y estaba en primer grado cuando nos dijeron que nos iban a hacer un laboratorio y yo creía que era examen de laboratorio de sangre, qué sé yo. ¿Y qué? Si era un examen, una prueba de escuela. Entonces, para mí, eso nunca en la vida se me va a olvidar. Y créanme, con los niños que lloran en la escuela, yo me identifico mucho y los contemplo porque puedo sentir el pánico que ellos tienen de quedarse sin la mamá y de quedarse solitos. Entonces, gracias a Dios, maestros, a pesar que yo fui gorda, a mí jamás me hicieron bullying los maestros, siempre fueron buenos. No fui la consentida, pero fueron muy buenos, o tal vez mi forma de ser, no lo sé. ¿Verdad? Para muchos, yo sé que muchos ahora ya de adulta les caigo mal, pero de pequeña yo era muy agradable y muy dulce. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con este pequeño ejercicio hemos aperturado la sesión de hoy, aunque ya llevamos bastante tiempo, pero creo que vale la pena recordar a nuestros profesores por buenos actos o por malos actos, a nuestro parecer. Y ponernos un momento en la posición de ellos y pensar, ¿yo qué hubiera hecho? Si estoy viviendo bajo una corriente pedagógica militarizada de violencia física, violencia psicológica, y si yo doy muestras de ser una persona condescendiente, pues pudiese ser que los estudiantes de la época hasta dijeran, aquí ya la hicimos. Podemos decirle lo que queramos, de hacer lo que queramos, porque él no nos va a pegar. O sea, yo creo que quizá fue una forma de querer imponer su respeto, su autoridad, y que nos marcó a todos, bueno, al menos a quienes lo vivimos. Pero sobre todo nos enseñó a no repetirlo, nos enseñó a no ser como ellos. Nos enseñó a ponernos, a ver, como dice el señor Dilce, a ver a esos niños que hoy llegan a los centros educativos y recordar cuando nosotros fuimos también a las escuelas, teniendo esas edades. ¿Cómo llegamos? ¿Qué sensaciones teníamos? El guatemalteco o las familias guatemaltecas tradicionalmente son bastante unidas, tradicionalmente. Hay muchas excepciones, por supuesto que las hay, pero a diferencia de otros países, en Guatemala tenemos un núcleo familiar mucho más sólido. Yo no sé si usted tiene hijos ya de 20 años que estén estudiando en la universidad, sobrinos quizá, y le aseguro que aunque decidan irse a otra parte, usted sigue estando pendiente de ellos. Pero en otros países, yo pude ver cómo adolescentes de 17 años iban a vivir a apartamentos solos, o con novia o con novio, y a los papás les daba igual. O sea, no les importaba. Y a eso le hemos mal llamado liberalismo. Digo mal llamado, porque también nuestra forma de vida a veces permite que las personas se queden en la casa 30 años, 40 años. Ya tienen hijos, tienen esposo, esposa, tienen familia, pero siguen comiendo de lo que los papás tienen. No estoy juzgando a nadie, estoy hablando de que son sucesos muy reales en este país. Diga, señor Miriam. Eso que usted dice, para ir tan lejos, Estados Unidos aplica eso. Ya son mayor de edad, pues a vivir. Solo le dan el depósito del primer mes y para afuera. Que se mantengan solos, y como casi no ven a los papás por el ritmo de vida que llevan esos países, ¿verdad? Que siendo países bien desarrollados, tienen esas mentalidades con sus hijos, que uno
el abandonar su casa, dice, solo es tal vez cuando uno ya se va a casar, pero así de jóvenes, bueno, que los enseña también a ser responsables con ellos mismos, ¿va? A saber valorar lo que es el sustento diario de la familia. He visto mucho TikTok que dice, ay, me voy a ser independiente, así mi mamá ya no me controla. Y los mismos jóvenes regresan porque ven la realidad de la vida, que no es tan fácil decir, voy a ser independiente y me voy a valer por mí mismo. Cuesta, más en estos tiempos. Solo eso quería comentar. Muchas gracias. Pues también, como dije, se da el hecho de que el hijo o la hija ya tiene cierta edad, tiene esposo, esposa, hijos, y viven en la casa de los papás. Muchas veces son los papás los que quieren que vivan ahí con ellos, ¿verdad? Pero algunas otras veces es porque están acomodados. Porque en la casa de papá y mamá tenemos comida. Tenemos un techo. No pagamos servicios. No tenemos tantas obligaciones. Y por eso es que hay un dicho que reza que el casado, casa quiere. Bueno, aplica también para los que están en unión de hecho. El casado unido, casa quiere. Pero si está bien, están empezando, se les puede apoyar, pienso yo, ¿verdad? Un tiempo, y ya luego, bueno, pues, ya hicieron su vida, su familia, es tiempo de asumir las obligaciones que eso conlleva. Pero en muchos casos, yo he visto muchísimos casos en los que los hijos se quedan ya con su familia, viviendo en casa de los papás. Y si la mamá tiene unos panitos, llegan, agarran pan y a comer. Ellos no lo pagaron. O le dicen a sus hijos, venga, ¿qué pan agarren? Imagínense ustedes, los hijos de él comiéndose los panes que son de los papás de él, pero no les da para comprar pan, o no les lleva. ¿Cómo terminan familias en las que los hijos aportan? Bueno, ¿a qué viene todo esto que estábamos hablando? Resulta que en nuestro país tenemos la ideología de que la educación es una carga. Tenemos la ideología de que estudiar es un gran trabajal, es por obligación que tengo que estudiar porque no me queda de otra. No vemos al sistema educativo como una oportunidad de ser mejor persona yo, como una oportunidad de que el país sea mejor. Bueno, si usted no me cree, vea por qué países como El Salvador tienen mejor asignación presupuestaria a educación que Guatemala. Cuando Guatemala recauda 20 o 30 veces más dinero en impuestos que El Salvador, por el margen poblacional. Entonces, debemos aterrizar y hablar acerca de las teorías constructivistas, porque esas ideologías de que la educación es una carga, esa ideología nos la sembraron en la época donde la educación era militarizada. Es una carga. Hay que estar invirtiendo en refacción. Bueno, yo todavía bebí una leche vencida, no eran unas galletas que parecían puñales, que eran quebradientes, y que le aseguro, usted le hacía a alguien así con esa galleta, capaz que lo hería. Claro que yo no sé si usted alguna vez las probó, pero las hacía el ejército de Guatemala. Yo las probé. Pero sabe algo, a mí me gustaban, eran ricas. Eran ricas, licenciada. A mí me encantaban. Unas amarillas. Mire, tal vez para usted le parecían feas, no sé, pero para mí eran ricas. Si ahorita hasta me la imaginé y hasta me llegó el olor, porque como dijo usted, hay cosas que se quedan con uno para siempre y cosas agradables y posiblemente para muchos por tal vez la condición económica o qué sé yo, o porque yo en ese tiempo era gordita y me gustaba comer, pero eran deliciosas. Así se lo digo. Dice señor Miriam que eran amarillas. No eran amarillas, eran como café. Ay, no pero sé, es que a veces hacían de vainilla y hacían de fresa. A veces eran rosadas, a veces eran amarillitas y a veces eran café. Se lo digo porque me gusta comer. Unas que venían en un paquete, en una bolsa transparente. Ajá, con el logo
con el logo azul y traía 12 galletas. Y cuando me daban un paquete yo era feliz, las escondía en mi casa y no le daba a nadie. Esas galletas, Hambre me dio a mí. esas galletas que ustedes mencionan las dieron más o menos en el año 99. En el tiempo de Serrano, algo así. Ah, imagínense, 2000. No, yo hablo de antes, más o menos en el 95, 96, No, 94. no, en el 95, 96, no, porque en ese año nos graduamos, ¿verdad, Ya, señora ese año nos Virginia? estábamos graduando. Ese año nos estábamos graduando, así que eso fue en el 80, sí, No. pero el ¿qué le puedo decir? Imagínese, yo estaba en la primaria cuando la dieron, y ya me gradué en el 96, así que no, estoy equivocado con el dato. Rectifico. No. Yo estuve cuarto, quinto y sexto primaria en el año 94, Bueno, 96. es que las siguieron dando, o sea, imagínese, toda mi primaria más el básico más el diversificado. No, pero espéreme pues. También dieron de marinela. Cuando yo ya trabajaba, empecé a trabajar en el 97, de esa galleta dura que usted dice, se pasó a dar la sponge de marinela y las canelitas. Aquí nunca llegaron. Aquí. Aquí daban unas, ya después de esas duras, dieron otras, unas que eran de chocolate, unas de vainilla y unas de fresa. Unas blancas que sabían a mucha vitamina. Esas sí eran horribles porque era demasiado lo que salía del olor a medicina. Y ya venían en empaque individual, si no estoy mal. Bueno, pero las anteriores, yo no sé si a nosotros nos daban las que dejaban almacenadas durante años, pero a lo que quiero llegar es que la educación no se había visto o no se ha visto como una salida de la inseguridad que vive el país, como una salida de la fragmentación de hogares, como una salida de la migración, como una salida de la pobreza. No se ha visto de esa manera. Las teorías constructivistas invitan a que las personas desarrollen su potencial creativo, su potencial inventivo, sus relaciones sociales, su intelecto. Pero si el sistema educativo no lo propicia, está difícil. Vivimos en un país en el que usted hablar en contra de los gobernantes es una sentencia de muerte. ¿No me cree? ¿No me cree? Bueno, hace poquito emitieron un acuerdo ministerial de ética en el que usted ya no puede ni hablar si no está de acuerdo con algo, porque será sancionado. Imagínense. Nos están coaccionando y nosotros no nos damos cuenta. Ni nos enteramos. Es que como en la ética, ¿verdad? Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Es necesario que seamos respetuosos con los demás colegas, con nuestras autoridades, con nuestros directores. Sí, hay que ser respetuosos. Pero ¿y qué pasa si los directores tienen de 10 maestros a 3 como consentidos y a eso no les piden nada, no entregan planificaciones, llegan a la hora que quieren y cuando usted les dice, mire, señor, mire, ella está llegando tarde todos los días, entonces, ¿le pasa algo? ¿O qué está ocurriendo? No, usted no puede hablar porque el código de ética establece esto. Pero bueno, vivimos en Guatemala. Pero entonces con ese código de ética están contrarrestando el de la libre expresión. Sí, se está cortando el derecho a la libre emisión de pensamiento. Pero ya está. Nadie dijo nada y ya entró en vigencia. Ahora sí, nosotros vamos entrando en el contenido, no olvídense. Constructivismo. Cuando hablamos de constructivismo, podemos aseverar, podemos concluir que el constructivismo es una elaboración propia que se va produciendo a lo largo de la vida. Se produce a través de interacciones de algunos factores básicos como la herencia genética, herencia social, herencia histórica, más allá de lo material. El ambiente sociocultural en el que nos desarrollamos nosotros, las experiencias que hemos vivido por esa herencia, por ese ambiente sociocultural y sobre todo por el lenguaje. 4 aspectos que determinan la construcción progresiva
de lo que es constructivismo. Constructivismo no es pedirle al niño que investigue, a sus papás, que investiguen cuáles son, por ejemplo, no sé, los animales más bonitos del mundo. Y decirle, bueno, hay que grabar un video, lo socializas, lo mandas, solo yo lo miro y ya para qué. Ahí estamos haciendo un constructivismo a medias todavía. Está bien, que el niño aprenda cuáles son los animales en peligro de extinción, cuáles son los animales propios de su región donde él cohabita. Perfecto. Y que grabe un video hablando de ellos. Muy bueno. Eso es constructivismo. Pero también que los otros niños lo vean. Sucede que hasta en la universidad se habla de constructivismo. Imagínese usted, en pleno año 2023 estamos hablando de constructivismo cuando este debería ser un tema que ya todos deberíamos de tener en la punta de la lengua. Pero se habla en la universidad de constructivismo y todavía vemos que se envían actas con notas. Todavía exigimos puntos. Entonces, no las estoy juzgando a ustedes, que quede claro. Estoy diciendo porque pues yo lo viví en la universidad. Se hablaba, se predicaba mucho el constructivismo, pero los licenciados nos coartaban con la nota. O aquellos docentes que a sus estudiantes les dicen, bueno, va a ser un grupo de trabajo. Y si una persona no trabaja y usted no me lo reporta, a usted le quito los puntos. Aparte de que es ilegal, no encaja con la filosofía constructivista que impera en este país. Las teorías constructivistas se fundan en la investigación de Piaget y Vygotsky. También se fundan en la investigación planteada por los psicólogos a través de la técnica de la Gestalt. Si alguien ha escuchado de la Gestalt. ¿Nadie ha escuchado de la Gestalt? Pues mejor. Les voy a decir después. De los postulados también de Bartlett, de Jerome Bruner, de algunos filósofos que han tenido mucha influencia, sobre todo como John Dewey, que ellos han creado o han hecho postulaciones que han servido como base para las teorías constructivistas. La Gestalt es una estrategia psicológica utilizada en Alemania para determinar problemas psicológicos, problemas mentales en los pacientes. Y usted ha visto tanto ejercicio, ahora lo usamos como gimnasia cerebral, le dicen ahora. Bueno, está una imagen y le preguntan a usted qué observa ahí. Yo veo un perrito, yo veo un paisaje, yo veo una pareja, yo veo. Todos vemos muchas cosas que hay en esa imagen, pues eso es la Gestalt. Incluso hay unos tests, algo mentirosos, que aparecen en las redes sociales que la primera impresión que tengas de esta imagen dirá tu personalidad. Si usted ve primero un caballito, o ve el rostro, o ve un par de caballitos juntos, o ve el rostro de una mujer, o como crearon en la portada de a ver, se me olvidó el nombre de este libro, Don Quijote de la Mancha. Y está la imagen de Sancho, pero de esa imagen crear un molino y es a través de la técnica de la Gestalt. Muy, muy recomendable. ¿La podemos usar con niños de preprimaria? Sí, la podemos usar con ellos, mejor con ellos. Ellos son más perceptivos todavía. Pues entonces, derivado de esto, y para estar al tanto de las teorías constructivistas, es necesario que nosotros valoremos a lo largo de los años que hemos sido docentes y que sigamos siendo docentes, lo que estos autores han planteado en sus diversas teorías sobre el aprendizaje. Recordamos la teoría de Piaget, la teoría de Ausubel, la teoría de Vygotsky, y que vamos a revisar de nuevo de manera muy amplia estas teorías, porque las tres son las que consideramos un poco más cercanas a lo que los planteamientos del constructivismo tienen. Y entendemos entonces que a través de la teoría de Piaget se conoce como la teoría evolutiva, porque Piaget planteaba
que el estudiante, que el niño aprende por sí solo y que va progresivamente madurando psicológicamente y adquiriendo mayor habilidad física. Decía Piaget que hay una primera infancia, que hay un momento para aprender a hablar, que hay un momento para usar el uso de la razón. Un niño de 8 años no va a usar el razonamiento lógico o el pensamiento crítico. Y lamentablemente puedo decirles que muchos docentes de hoy tampoco usan el pensamiento crítico. Y es necesario que lo usemos. El pensamiento crítico no es ponerme a criticar lo que hace el compañero, es hacer propuestas a partir de aquello que se encuentra vulnerable. Mientras que el aprendizaje significativo, planteado por David Eusebel, este aprendizaje significativo hace énfasis en que algunas emociones o que las emociones pueden motivar el aprendizaje. Plantea que nosotros aprendemos con base en lo que ya conocemos. O sea, tengo conocimiento mínimo de, el señor Luz hablaba de matemática, tengo conocimiento mínimo de matemática, pero para aprender otro tema de matemática, también debo conservar el que ya tengo. Por ejemplo, quiero aprender un poco sobre álgebra, pero para aprender de álgebra debo ya tener el conocimiento de las operaciones básicas. Y entonces, cuando aprenda álgebra, unifico esto y formo un nuevo conocimiento o aprendizaje significativo. Aprendizaje que significa algo para mí, aprendizaje que es útil para mí. Y ella sostiene que el proceso de maduración biológica va a llevar en sí el desarrollo de algunas estructuras cognitivas que son mucho más complejas. Y que en estas juega un papel importante la relación que se tiene con el ambiente. Y en consecuencia, un mayor aprendizaje que contribuye a adaptarse de mejor manera a ese ambiente. Bueno, es que del ambiente hablaba Vygotsky, él hablaba de la zona de desarrollo próximo, sí, pero Piaget plantea que puedo aprender por mi propia cuenta, pero en ese ambiente donde estoy. En cambio, Vygotsky plantea que puedo aprender algo, pero lo aprendo de mejor manera si hay un experto ahí conmigo, o una persona que ya haya vivido la experiencia. Entonces, el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con su medio. Cada uno va a ir adquiriendo quién es, o va a ir conociendo quién es, y aprendiendo el uso de algunos símbolos a través de esa interacción social, de ese círculo social, de ese ambiente social del cual formamos parte. No podemos excluirnos nosotros. Para Vygotsky, entonces, es esencial lo que él ha llamado la zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia de lo que una persona puede aprender de sí misma y lo que puede aprender con la ayuda de un experto en ese tema. La zona de desarrollo próximo es esa distancia. Entonces, se hace necesario que hablemos acerca de los tipos de constructivismo. Primero, que es el radical. Este fue planteado por el señor Ernest von Gassenfeld, un holandés. Bueno, les llaman, no holandés porque se ofenden si les dicen holandeses. Les llaman Países Bajos y neerlandeses, porque Holanda son 2 ciudades del país, pero como de ahí son los famosos tulipanes, entonces todos dicen Holanda, tulipanes, ¿verdad? País, pero la gente de ahí son neerlandeses. Este señor neerlandés hizo referencia a un enfoque no muy convencional, no muy común, sobre el problema que existe entre el conocimiento y el hecho de conocer. Y él basó esta presunción en 4 principios. El primer principio, él plantea que el conocimiento no se recibe de manera pasiva, sino que es a través de la acción. No se recibe por estar sentado, mirando, escuchando, ya aprendí. No.
debo accionar. Ese es el planteamiento de él. También que la función del conocimiento es adaptativa. Y adaptativa en el sentido biológico, que las personas tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia y aprender de ellas. El tercer principio, que la cognición sirve a la organización del mundo de las experiencias que usted y yo vamos adquiriendo, no así al descubrimiento de una realidad determinada. Por último, existe una exigencia de socialidad. Existe una exigencia de la sociedad, una construcción conceptual de los otros. Y en este sentido, las otras subjetividades se construyen a partir del campo de la experiencia del individuo con los otros. Entonces, entendemos que el constructivismo radical plantea que el aprendizaje debe ser activo, no puede ser pasivo. No puedo estar yo esperando a adquirir conocimiento o adquirir ese aprendizaje como de mi sillón. Debo hacer algo por aprender. ¿Qué han hecho nuestros adolescentes, nuestros estudiantes? Hablo de adolescentes porque en preprimaria no es muy común, pero a veces es vivo. Terminaron las clases, sabían que les correspondía un grado inmediato superior y en vacaciones se dedicaron a ver series, a ver novelas, a ver películas, pero no a buscar algunos tutoriales educativos para reforzar sus conocimientos. No. Pregunto, ¿qué hicimos los maestros en vacaciones? Nos fuimos a la playa, nos fuimos a escalar volcanes, otros se fueron a Europa, aunque usted no lo crea, unos se fueron a Europa. Yo vi algunos estados de algunos. Y lo que menos nos interesó fue organizar planificaciones. Ya va a llegar el 15 de febrero, ahí lo vamos a hacer. Organizar planificaciones, organizar agendas de trabajo, diarios pedagógicos. No, para eso, a partir del 15 de febrero. Ya hice el comentario una vez. Los médicos son personas que se mantienen en constante lectura, actualización de su profesión. Los maestros casi no. Rara vez usted va a encontrar un maestro con un libro sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre... Julio Pimienta tiene muy buenos libros sobre instrumentos y estrategias de cómo evaluar el conocimiento, diagnosticar el conocimiento de manera constructiva. Y de ese libro he tomado algunos que incluso en cursos que he sido inductor y que ustedes han recibido, bueno, que los voy adaptando. O incluso en el profesorado hemos ido adaptando algunas actividades planteadas por Julio Pimienta para hacer de los procesos evaluativos constructivos. La teoría constructivista, el tipo de constructivismo cognitivo, este establece que naturalmente nace el conocimiento a través, o toma como base, la teoría piagetiana y postula que el proceso de construcción de ese conocimiento es eminentemente individual. No hay influencia tan severa de las personas con quienes convivimos en sociedad. Disculpen ustedes, estoy viendo la hora porque ya es tiempo de su receso y no quiero robárselos. El tipo de... ¿Quiere almorzar? Sociocultural. Este se basa, al igual que el social, basan mucho sus postulados en lo planteado por Vygotsky. El constructivismo sociocultural propone a una persona que construye significados actuando en un entorno que está estructurado, ordenado, y también interactúa con otras personas que se encuentran en ese entorno, pero interactúa de manera intencional, no de manera furtiva, y no de manera casual, interactúa con ellos. Quiero aprender a ser carpintero, o a trabajar o a hacer muebles de carpintería, pues tengo que ir a aprender con una persona que sepa, con un carpintero. Es que puedo ver videotutoriales en YouTube, sí puedo verlos, pero no es lo mismo que me enseñe a alguien que tiene la experiencia de vida en persona. Y así es como el tipo de constructivismo social
representa la otra versión del pensamiento austriaco. Este pensamiento postula que la realidad es una construcción de la sociedad y por lo tanto el conocimiento se encuentra en ese mismo núcleo social, en el intercambio entre ellos. La realidad aparece como una construcción humana que informa acerca de las relaciones que nosotros tenemos con otros individuos y sobre todo el contexto, ¿verdad? Y que nosotros como individuos entonces nos convertimos en producto de esa sociedad. Porque esa sociedad deja una huella en nuestra historia de vida, deja una huella en nuestro ambiente y deja una huella en nuestra experiencia. Porque sucede muy a menudo que donde hay papá y mamá médicos, los hijos también van a ser médicos. Porque ese es el núcleo social en el que este niño crece, esta niña crece, se desenvuelve, interactúa, entonces se convertirá en un producto de ese mismo núcleo social. ¿Que hay excepciones? Sí, hay muchas, pero es muy común. Donde hay un familiar músico, es muy probable que los hijos también sean músicos, porque ese es el núcleo donde se desenvuelve. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos o cómo ocurre o cómo se da el enfoque constructivista en educación? Y podemos traer a expresión lo planteado por Brown y Cole. Estos señores ingleses plantearon que el conocimiento está situado en lo que queremos. Es decir, que es parte y producto de las actividades que nosotros hacemos. Y pues no puede desligarse del contexto y sobre todo de la cultura en que nosotros desarrollamos las actividades y hacemos uso de ese conocimiento. Entonces, llegamos a la conclusión de que si el docente es un ente formador, tiene un papel muy importante en la sociedad, debe tener mucho cuidado y sobre todo ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Viene a mi mente el recuerdo de un profesor que en paz descanse, fue mi docente de matemática en primero básico. Este señor era bastante grotesco, excesivo, no sé, violento. Resulta que si usted botaba su lápiz o, no sé, se volteaba a ver a la otra persona que tenía a la derecha o a la izquierda adelante, y pues llegaba, fuese señorita, fuese joven, le jalaba uno la oreja o la patilla, ¿verdad? En el pelo. O a las mujeres de la cola o de los chongos. Y lo hacía. Dolía realmente lo que decía. Y decía, si lo vuelvo a ver o la vuelvo a ver volteando, la voy a sacar o lo voy a sacar de mi clase. Porque está prohibido andar copiando. Pues, este es el ejemplo que voy a dar entre la coherencia en lo que digo y lo que hago. Resulta que este señor estaba estudiando en la universidad y mi hermano era su compañero de clase. Y en una evaluación final de semestre, pues él ya era un señor, no era un patojito, un señor, una persona madura. El facilitador del curso le dice su nombre, ¿no? ¿Puede mostrarme, por favor, qué tiene en la bolsa de su camisa formal? No tengo nada. Por favor, ¿puede sacar lo que tiene en la bolsa de su camisa? No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Entonces, con su permiso, voy a ver yo qué tiene en su bolsa. Me metió los 2 dedos en la bolsa y sacó ustedes un chibón, así de, para el test. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, actividad número 1 en equipos, la lectura de las páginas, el análisis
de la imagen y esas conclusiones generales de equipo en cada uno de los cuadritos que aparecen en el instructivo. Si los cuadritos no le aparecen, puede eliminarlos y colocar los que usted prefiera. Si usted no quiere usar cuadritos, quiere usar círculos, triángulos, lo que usted quiera, también está en la libertad de hacer las modificaciones necesarias. Luego, la actividad número 2 es la evaluación parcial, ¿no? Comprobación de lectura, comprobación de lectura del libro una maestra macanuda, y pues debe trabajarla de manera individual, responder las preguntas, son 5 preguntas, y dejar evidencia en el instructivo de haberlas respondido. Mi motivación es que trabajen, que le dediquen tiempo a estas actividades. En la plataforma está la fecha de entrega hasta para mañana a las 6:30 de la tarde, pero no por eso usted ahorita en el tiempo asincrónico se va a ir al parque a comprarse un helado. No digo que sea malo, hágalo mañana, pero sí avance lo más que pueda. Y por favor, compártame pantallazos de lo que está haciendo para yo poder ir armando mi informe, cumplir con entregar el informe y no afectarle a usted con darle tiempo para terminar su tarea. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dicen que el silencio otorga. ¿Ese silencio es sí o es no? Sí. La verdad es que no puedo leer la mente. Sí, licenciado. Sería interesante. Ahorita trabajamos en grupo, licenciado. Sí, nos vamos a ir a salas. En estos 2 minutos que restan, vamos a ubicarnos en nuestras salas. Receso, por favor. Son 3 equipos, ¿verdad? Tomen su receso. No por el afán de querer adelantar, y yo no digo que sea malo. Yo de verdad felicito a las compañeras que implican su receso y avanzan en su tarea. Pero tómense sus 30 minutos para estirarse, o al menos 15, pues, para estirarse, tomar agua, ir a saludar a sus hijos, no sé, ir a hacer algo, a despejar un rato su mente y volver de nuevo acá, porque estar todo el día aquí es cansadísimo, tanto para ustedes como para mí. Es muy cansado. Es gratificante, pero es cansado. Entonces, tampoco la idea es que se enfermen. Bueno, ya fueron creadas las 3 salas, ustedes pueden ubicarse personalmente o automáticamente su sala. Si alguien tiene problemas, me dice, mire, no me puedo ir a mi sala todavía, entonces yo le envío, pero tome su receso, por favor, y a las 3:30 yo pasaré de 3:40, voy a pasar de sala en sala, viendo qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué dudas tienen y en qué se les puede apoyar. Por favor. Bueno, bienvenidas de nuevo. Disculpas a sala número 1, ya no me dio tiempo visitarles. Y siendo la primera y no nos va a visitar, licenciado. Ay, no, qué barbaridad. Nos detuvimos en la 2, llegó maestra Ida y se alargó el asunto. Entonces, próximo sábado, inicio con la 1. Corte, bueno, le hubiera dicho usted a la maestra. No, ya no lo queremos. No. Bueno, que tengan muy buen fin de semana. Pueden cargar su guía de manera individual, se carga esa guía a Classroom, la pueden cargar hasta mañana a las 6:30 de la tarde. Y pues, ánimo a seguir trabajando. Los 2 cursos son importantes, aunque podamos dialogar sobre el sopesar que el otro ya es su informe y que eso puede darle mayor importancia, pero creo que hay que dedicarle tiempo a cada una de las actividades. Entiendo que los quehaceres de la casa, que atender al esposo, que los hijos, que la ropa, la comida y todo el asunto, pero sin ofender, me dijeron a mí un día, cuando uno tiene la disposición, las madrugadas se vuelven días. Así me dijeron. Sí, porque es más fácil. Por supuesto, pero pues motivarles a organizar su tiempo. Ya el miércoles empezamos a trabajar, gracias a Dios, pero hay que organizar nuestro tiempo.
Si antes usted tenía las mañanas para adelantar algo, ahora va a tener. Entonces, organice su tiempo, por favor, organice su tiempo, porque está en las últimas. Y el otro año, en el 2024, precisamente el 11 de febrero del año 2024, va a decir, ¡ala! Hace un año andaba yo en las loqueras del informe. Se va a recordar de esto como una experiencia. ¿Se recuerdan de la historia de esto también pasará? Pues esto también pasará. Todo pasa. Ni nosotros somos eternos. Entonces, hay que vivir cada día como que si fuese el último. Y pues bueno, feliz fin de semana, descansen, lo que sea posible descansar. Y la tarea hasta mañana a las 6:30 tienen 24 horas todavía más. Aprovéchenlas, por favor. Cuídense pues, nos vemos. Bueno, licenciado. Gracias, Lick. Feliz